que actúa de manera separado o desintegrado. Queremos integrar desde la exploración del petróleo, la perforación de los pozos, la producción, la refinación, la petroquímica y la producción de gas, así como la industria eléctrica, toda la cadena de valor. Desde luego, no pensamos en privatizar el petróleo. Consideramos que es una herencia de todos los mexicanos, de nuestra generación y de las que vienen. Lo que tenemos que procurar es un manejo racional del petróleo y no gastarnos la herencia de las futuras generaciones. Cuando hablo de un manejo racional del petróleo, estoy pensando en que debemos darle valor agregado a la materia prima, no hacer lo que se hace actualmente, que vendemos petróleo crudo y compramos gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Llevamos 30 años sin construir una nueva refinería en el país. En México hay 6 refinerías, en Estados Unidos hay 149 refinerías. Entonces queremos resolver esto y resolver también el problema de la corrupción en todos los contratos que se otorgan, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. En pocas palabras, queremos modernizar al sector energético, limpiarlo de corrupción y utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. De manera muy concreta, lo que queremos es reducir los precios de los combustibles, que cueste menos la gasolina en México, que cueste menos el diésel, el gas y la energía eléctrica, no solo para apoyar a consumidores, sino para impulsar a la pequeña y a la mediana empresa y al comercio. No podríamos ser un país competitivo, el poder competir en un mundo globalizado, si no se reducen los costos de los energéticos en México. Para la industria, por ejemplo, se tienen que pagar precios por encima de lo que cuestan los energéticos en el mercado internacional. Entonces, el propósito es eso, modernizar a Pemex sin privatizarlo, para impulsar el desarrollo del país. La otra pregunta. Sobre educación. Sobre la educación. Es parte de lo que proponemos para atender a los jóvenes. ¿Qué ha sucedido en México? En 28 años se abandonó la educación. Sobre todo se apostó a impulsar básicamente la educación privada. Yo no estoy en contra de la educación privada. Creo que el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero considero que el Estado mexicano está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. ¿Qué ha sucedido en cuanto a la educación? No solo hay problemas de calidad, no solo
tenemos problemas en cuanto a la calidad de la enseñanza, sino también hay problemas de cobertura. Se tiene en el nivel básico cubierto todo lo relacionado con la educación, aunque no en las mejores condiciones, porque hay miles de escuelas en el medio rural unitarias, en donde 1 o 2 maestros atienden los 6 grados, pero se ha avanzado en cubrir todo lo que tiene que ver con la educación básica, preescolar, primaria, secundaria. Pero en lo que tiene que ver con la educación media superior y en la educación superior, ahí hay falta de espacios. Ahí hay rechazo a jóvenes que no pueden estudiar. Se ha venido utilizando como pretexto para rechazar a los jóvenes de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? 100% de inscripción a todos los jóvenes. No rechazar a los jóvenes. Ha sido muy irresponsable lo que han hecho con esta política neoliberal en la educación. Se rechazan 300,000 jóvenes cada año. Y en buena medida se le empuja a los jóvenes a tomar conductas antisociales. Las cárceles están llenas de jóvenes, lo acabo de expresar. De los 50,000 mexicanos asesinados, la mayoría eran jóvenes. Ese es un resultado lamentable de una política irresponsable que se ha venido imponiendo en nuestro país, solo en beneficio de minorías. Se le ha cancelado el futuro a millones de mexicanos y sobre todo a los jóvenes. Entonces tenemos que cambiar las cosas y la educación es algo fundamental. Desde luego hay que hacer cambios. No puede ser que la señora Elbester Gordillo sea la que maneje la educación en el país, en los hechos. Cuando me preguntan qué va a hacer en materia educativa, les contesto: lo primero que se va a hacer es que ya Elbester Gordillo no va a manejar la educación en el país. Okay, we have time for a few questions. You can make the questions in Spanish or English. ¿Usted tiene el aparato para la traducción? Pero van a hablar en español. Sí. Atrás hay dos. Bueno, hay muchos, pero ahí Miguel, esos dos señores. Y atrás de él. Aló. Bueno. Por favor, identifíquese para que... Sí, soy Jaime Hernández del Universal de México. Bienvenido, señor López Obrador. Si estoy entendiendo bien, lo que usted ha hecho aquí es presentar prácticamente su plataforma de gobierno en caso de que llegue a la presidencia. Y por tanto, y yo creo que en un ejercicio de justicia con otros políticos y candidatos que han desfilado por aquí y que se les ha preguntado una similar pregunta, yo le preguntaría, usted ya dijo que en caso de llegar, entiendo, o llegar a la presidencia de México, replantearía Estados Unidos una nueva relación que tenga más en cuenta el desarrollo, la justicia social, etcétera. Y yo creo que este punto de vista es compartido por mucha gente en el seno de la administración, pero también es muy cierto que hay otro sector que está muy preocupado por lo que está ocurriendo ahorita en México. La pregunta sería, ¿qué les va a decir a esta gente que está muy preocupada por el estado de la situación en México? ¿Va usted a pactar
con los carteles, cómo va a ser con estos grupos criminales que ya están incrustados en el tejido social, en el tejido geográfico del país. Sí, mire, una aclaración pertinente. Yo estoy aquí, me invita el Centro Wilson como representante del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. No vengo como candidato ni como precandidato a la presidencia. Aclaro esto para que no se vaya a malinterpretar. Este planteamiento es el que tenemos en nuestro movimiento. Acabamos de dar a conocer un documento elaborado por intelectuales, por especialistas, recogiendo opiniones, puntos de vista de todos los que quisieron participar. Se llama Un nuevo proyecto de nación. Ya es un libro editado por la editorial Grijalbo. Ahí hay estos planteamientos. Yo hago aquí una síntesis de lo que nosotros proponemos. En cuanto al problema de inseguridad y de violencia, insisto, se tienen que crear oportunidades de empleo, de bienestar, mejorar la educación y atender a los jóvenes, rescatar a los jóvenes, incorporarlos al trabajo y al estudio. Esa es nuestra propuesta, en esencia, para enfrentar el flagelo de la violencia en nuestro país. Cuesta trabajo que se entienda, porque se ha venido introduciendo la idea de que se pueden resolver los problemas de origen social o económico con medidas coercitivas. Ya lo estamos viendo que eso no funciona. ¿Qué es lo que se está aplicando en México como política en materia de seguridad? Pues el uso de políticas coercitivas. No se resuelven problemas de origen económico-social solo con policías y soldados y marinos y cárceles y amenazas de mano dura y leyes más severas. Es una concepción equivocada. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Se tiene que enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, insisto, combatiendo la pobreza y fortaleciendo valores espirituales, morales, culturales, porque también lo que se padece es de una pérdida de valores. No solo es una crisis por falta de bienes materiales, sino también por pérdida de valores. Por eso hablamos de que se requiere una transformación de la vida pública del país. Los que nos conceden algo acerca de nuestra propuesta en materia de cómo resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, dicen sí, sí, pero eso da resultados en el mediano plazo. Pero ahora, ¿qué van a hacer? No. Si se aplica una política para atender las causas, los resultados se obtienen pronto. Aquí hay un ejemplo, hablé en mi intervención del presidente Roosevelt. Él le devolvió la confianza a su pueblo en unas circunstancias muy difíciles después del crack económico, financiero de Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Pues puso a trabajar a la gente, decretó y llevó a la práctica el empleo pleno, reactivó la economía, creó trabajo para muchos y así sacó adelante a este país.
es algo parecido a lo que se tiene que hacer en México en la actualidad, crear una atmósfera nueva de progreso, de bienestar, de oportunidades. En nada hay vacíos, podemos convenir en eso. Se habla mucho de que en política no hay vacíos de poder, que siempre se llenan. Bueno, pensemos que si no se va por los jóvenes, si no se rescata a los jóvenes, llegan otros a hacerles propuestas para que tomen el camino de las conductas antisociales. Estamos hablando de millones de jóvenes sin trabajo, sin estudio. Entonces hay que actuar ya, y esa es la mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Desde luego, hay que combatir la corrupción, hay que profesionalizar a la policía, hay que mejorar los sueldos de los policías, tiene que haber coordinación, tiene que atenderse el problema todos los días, de manera permanente. No se puede delegar. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y todos los días, incluyendo sábado y domingo, a las 6 de la mañana tenía una reunión con los integrantes del Gabinete de Seguridad, el procurador, el secretario de Gobierno, el jefe de la policía. Recibíamos el parte policiaco de las últimas 24 horas. Sabíamos qué delitos se cometían en los distintos barrios, colonias de la ciudad, y se tomaban decisiones. Esto no puede tratarse como si fuese cualquier asunto. No se puede delegar ni se puede resolver sin el trabajo permanente. Pero eso es complementario de todas maneras. Lo fundamental es atender las causas. ¿Por qué llegamos a esta situación de decadencia, a este estallido de odio, de resentimiento? Pues hay que ver las causas. Y suele pasar de que no queremos reparar, no queremos detenernos en que no ha habido crecimiento económico en el país, de eso no se habla. Raro sería que no hubiese inseguridad y violencia después de 28 años sin crecimiento económico, sin generar empleos. Entonces, hay que atender las causas. There's one more question behind there. Jesus Esquivel, then we'll come over on this side. Jesús Esquivel, de la revista Proceso. Yo tengo dos preguntas. Una muy rápida respecto a lo que está ocurriendo en el país en estos momentos y de lo cual ya se expresó Ebrard. ¿Qué opina usted de las coaliciones políticas para sacar adelante proyectos de gobierno en el Congreso Federal? Ebrard dice que sí, que si no se hace incluso el PRI va a llegar a la presidencia. Quisiera que contestara eso. Y lo segundo, usted habla, o más bien señala la falta de una política económica estructural de los últimos 28 años, pero sobre todo acentuada en este sexenio por la violencia e inseguridad que hay en nuestro país. La pregunta que le quiero hacer es, ¿usted considera que es justo, por temas de justicia que los mexicanos pedimos, de que siempre salen gobiernos y aunque se conocen acciones, nunca se hace nada en contra del Poder Ejecutivo, que sea necesario llevar a Calderón ante las Cortes por los muertos que ha habido durante su sexenio en México? Bueno, sobre lo de las coaliciones, yo tengo una postura clara. Creo que no debemos de permitir o no podemos dejarnos engañar con coaliciones o disfraces que representen en el fondo lo mismo.
lo acabo de decir en un desayuno que tuvimos, yo creo que si no hay un cambio de régimen, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Así de claro y categórico. Este régimen ya se pudrió, ya dio de sí, ya no se puede esperar nada bueno y no tenemos más que llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública en todos los órdenes. Cambio en la política económica porque no ha funcionado, cambio en la forma de hacer política, cambio en lo social, buscar una convivencia social más humana, más justa, más igualitaria, y lo que también ya expresé, fortalecer los valores. Por eso hablo de una transformación. Y es muy claro que los que mandan en México, los que realmente mandan, no quieren ningún cambio. Porque a ellos, aunque le vaya mal al país y aunque le vaya mal al pueblo, siempre les va bien. Y ellos son los que dominan y tienen, entre otras cosas, el control, tanto del PRI como del PAN. Y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Ahora, por ejemplo, como ya no les funciona el PAN, aunque ya no les sirve Calderón, aunque ellos lo impusieron, ahora la apuesta es al regreso del PRI, haciendo creer, tratando de engañar que si regresa el PRI se van a resolver los grandes y graves problemas nacionales. Cuando lo cierto es que los dos partidos son instrumentos de los que realmente mandan en el país. Es el llamado gatopardismo, eso que en apariencia las cosas cambian para seguir igual. Entonces, nosotros no podemos ir en alianza, coalición, ni con el PRI ni con el PAN. Nosotros estamos intentando abrir un camino del todo nuevo, ya no a la simulación, ya no al engaño, ya no a más de lo mismo. Así, con toda franqueza, lo expresamos. Esa es nuestra postura. Acerca de enjuiciar a Calderón, nosotros lo que buscamos es justicia, no venganza. Nosotros queremos inaugurar una etapa nueva en nuestro país. No nos mueve el rencor, el odio. Lo que queremos es sacar a México del atolladero en que se encuentra. Lo que queremos es ver hacia adelante. Y crear condiciones distintas, actuar con el ejemplo, llegar a un acuerdo con todos. No va a haber persecución cuando triunfe nuestro movimiento. Lo que va a haber, que no es poca cosa, es que ya no van a mandar los que ahora se han dedicado a saquear al país. Va a haber un gobierno verdaderamente democrático, un gobierno del pueblo para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación, que mejore las condiciones de vida, que garantice la tranquilidad y la paz para todos los mexicanos. Eso es lo que podemos decir. Alex, we have a question right over here. Gracias. Kevin Hall, corresponsal con periódicos McClatchy y el Miami Herald. Una pregunta concreta y uno más de teoría. La concreta, usted habló de 5 refinerías, no han construido en México en 30 años una refinería, en Estados Unidos tampoco, cuestan mucho y hay una lista de espera de 10 años para el coker, las partes más claves. ¿Usted contempla qué tan rápido puede construir los 5, cuánto cuesta y dónde van a financiarlos, con qué recurso a financiar? Y la pregunta más de teoría, usted habló del abandono del campo.
que la gente de Oaxaca, Chiapas, Tabasco están yendo a la frontera, que no hay nada en el campo. Otra posibilidad es porque un dólar vale entre 11 y 13 pesos. Si realmente el dólar sigue con su valor contra el peso, será más razonable adoptar el dólar, dolarizar la economía mexicana, y si no, adoptar una moneda común, porque parece que lo que anima a los mexicanos a ir a Estados Unidos no es trabajo, es el dólar. Bueno, en cuanto al petróleo, el transformar la materia prima es lo más adecuado, el darle valor agregado a la materia prima. Sin embargo, para justificar la compra de combustibles, porque es un negocio de los de arriba, nadie sabe en México quién compra la gasolina en el extranjero, ni a qué precio, ni cómo se distribuye. Claro que a ellos no les conviene que se construyan las refinerías en el país, pero ese de juicio práctico el que es más conveniente darle valor agregado a la materia prima. No se vende igual un barril de petróleo crudo que un barril de gasolinas. Además se da empleo en el país. Aquí habría que pensar solo en lo que nos cuesta el flete de los combustibles. En el caso de las gasolinas, estamos hablando de 400,000 barriles diarios que se importan y 120,000 barriles diarios de diésel. Tienen costos de transporte, de traslado, de flete, estos combustibles, en el caso de las gasolinas, hasta de 2 pesos por litro. Si nos ahorramos eso, hemos hecho las cuentas y estaríamos al año teniendo fondos para construir una nueva refinería de 8 o 10 mil millones de pesos por refinería. O sea, sí es posible el financiamiento. Acerca de por qué vienen los mexicanos, vienen por trabajo y en efecto hay algo de razón en lo que plantea, o sea, no algo de razón, vienen porque no hay trabajo en nuestro país y también porque lo que ganan en México ya lo estamos viendo en el dato que di. El 70% de la población económicamente activa tiene ingresos menores a 3 salarios mínimos, a $13 diarios. Entonces vienen también porque quieren obtener un mejor sueldo. El salario mínimo de México es 10 veces menos que el salario mínimo en Estados Unidos. Pero consideramos que debemos de buscar en México resolver tanto el problema de la falta de trabajo como el que mejoren los salarios. No pensamos que la opción sea apostar a la migración o alentarla como se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Hubo un presidente que, no voy a mencionar su nombre, que es preferible olvidar, que llegó a decir que había que preparar a los mexicanos para que vinieran a trabajar a Estados Unidos. Es pues rendirnos, abdicar, ¿sí?, hacer un país libre, soberano, en donde los mexicanos puedan vivir, trabajar, ser felices. Hay mucho problema en México por la migración, porque se produce desintegración de las familias,
se parten las familias, muchos problemas sociales que hay que tener en cuenta. En el caso del campo, por ejemplo, no es nada más ver el asunto en términos economicistas, como lo concibieron estos tecnócratas irresponsables, que plantearon de que en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se consumía en el país y dejaron sin apoyo la actividad productiva. Y el problema del abandono del campo trajo aparejados muchos problemas sociales. Es otro de los factores que incide en los problemas de inseguridad y de violencia. Entonces, sí pensamos nosotros que tiene que haber un cambio en política económica y que haya empleos y que haya mejores salarios en el país. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Quiero a la señorita aquí en su... Sí, de cuadros. Y luego la señorita acá adelante, y con esas 2 vamos a tener que concluir. Buenos días, mi nombre es María José Alexander. Y bueno, por lo que entiendo de su primera respuesta, todas estas propuestas son para el movimiento Morena. Y mi pregunta entonces es, todas estas iniciativas y propuestas de este movimiento se van a implementar como asociación civil independientemente del candidato electo en el próximo sexenio, o es nada más si usted llegara a la presidencia. Gracias. Es el programa de Morena, y quien llegue a ser candidato y luego a la presidencia, si así lo decide la gente, tendría esta propuesta, este programa. Se está elaborando este proyecto pues para cambiar las cosas, porque si no sería lo mismo, es el quítate tú porque quiero yo. La ambición al poder por el poder, la ambición al dinero, y lo que buscamos es la transformación del país, porque no se va a lograr nada en nuestro país si no hay ya, insisto, una renovación tajante. Y para eso se requiere un programa. O sea, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo cuando triunfe el movimiento? Entonces, en política económica tenemos muy claro que es indispensable impulsar actividades productivas y crear empleos. Es decir, ¿cuál es la diferencia con lo que actualmente se aplica? Pues sencillamente de que en la actualidad no se impulsan actividades productivas, ni hay una política para generar empleos. No existe nada de eso, porque tiene una visión distinta. Creen que si mantienen solo equilibrios macroeconómicos, con eso van a resolver el problema. Entonces se dejó de fomentar la actividad productiva y se creó el empleo. Entonces el planteamiento nuestro es producción y trabajo. En lo político, la propuesta nuestra es moralizar la vida pública, porque nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso ha dado al traste con todo. Eso en mucho es causa de los problemas sociales. Ya no el político tradicional, fantoche, mediocre, ladrón, que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Y en lo social, buscar una convivencia más justa, porque es monstruosa la desigualdad que hay en nuestro país. Unos cuantos lo tienen todo. Aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo. Y millones de mexicanos carecen hasta de lo más indispensable. Parte el alma recorrer el país y ver la pobreza que hay en México. Entonces tiene que cambiar eso. Tenemos que procurar
pues, que no haya tanta desigualdad, darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje. Y, insisto, un cambio también en cuanto a lo espiritual y moral, porque al mismo tiempo que se les han cerrado las puertas a los jóvenes, que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio, se ha venido induciendo un estilo de vida en donde vale el que tiene, donde lo importante es la ropa de marca, las alhajas, los buenos carros, el lujo barato. Y se tiene que insistir en que el hombre, la mujer vale por su generosidad, por su trabajo, que la felicidad no es acumular bienes materiales, no es acumular riquezas, que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con el prójimo, que esa es la verdadera felicidad. Entonces hay que trabajar eso, la mitad es lo material y la otra mitad es el fortalecimiento de valores. Entonces ese es nuestro planteamiento, porque sentimos que no se va a resolver el problema nada más con lograr que haya crecimiento económico y que haya empleo. Se requiere también atender la parte espiritual. No solo de pan vive el hombre. Ok, si nos permite una última pregunta antes de finalizar. Por favor, identifíquese. Sí, soy la doctora Rosa Aurora Chávez Eco, directora del Washington International Center for Creativity y egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, yo quiero decir que tanto en México como en Estados Unidos, los mexicanos queremos recuperar la dignidad y queremos contribuir al crecimiento económico y cultural. Y queremos dejar de vivir con miedo a la violencia y volver a sentir que recuperamos un país donde hay oportunidades para nuestros hijos. Y es todo un honor estar con Andrés Manuel López Obrador y estar con la Morena. Pues esa es la mejor despedida. ¿Ya para qué hablamos más? Gracias, licenciado. Muchas gracias. Mira, sí. ¿Una más? No. A ver. ¿Ah? Sí, yo creo que vamos a, porque van a usar esta sala ahorita en unos 10 minutos y creo que va a haber oportunidades afuera. Queremos expresar una vez más nuestro agradecimiento al licenciado López Obrador por haber estado aquí con nosotros en Washington, agradecer a Peter Haken su participación desde el Inter-American Dialogue. Queremos invitarle nuevamente el día, momento, hora, año que a usted le interese estar acá, que tiene un espacio abierto para un diálogo honesto y abierto con el pueblo mexicano. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor.